Y una de esas veces fue en 1848, cuando Monagas ordenó el asalto del Congreso, y eso ha quedado siempre. Bueno, el de ayer fue el segundo de este tipo. Pero en fin, ahorita seguimos analizando ese aspecto de la violencia que pone acá adelante el gobierno, pero hemos establecido contacto telefónico con el diputado Luis Emilio Rondón, que también fue uno de los que tuvo una intervención muy buena, muy contundente en la jornada de ayer de la Asamblea Nacional. Luis Emilio Rondón, bienvenido a Público y Confidencial, gracias por atender nuestra llamada. ¿Cuál es tu valoración de estos hechos? En primer lugar, ¿cómo crees tú que se puede detener esta violación a la Constitución por parte del gobierno? Bueno, buenos días, muchas gracias, Daniel, por la invitación a tu importante y prestigioso programa. Bueno, ayer pasó una cosa insólita. Nosotros lo hemos venido advirtiendo, que quienes deben ser custodios de la tranquilidad y de la paz de la República, pues en algunos casos parece que son los instigadores. Insólitamente, la Guardia Nacional, que tiene la protección de las instalaciones y las personas que estábamos en la Asamblea Nacional, se retiró unilateralmente y abrió los portones para que entraran estas turbas que estaban comandadas por el alcalde de Caracas, por el señor Jorge Rodríguez, y que venían en una franca intención violenta, armados, muchos de ellos con pistolas, con objetos contundentes, algunos con los rostros tapados para pretender tener impunidad y no ser reconocidos como los agresores que eran. Bueno, y no solo que entraron a las instalaciones de la Asamblea Nacional, al patio y a los pasillos, sino que irrumpieron en el propio hemiciclo, donde se estaba desarrollando una sesión especial muy importante, por cierto, por el hecho de la violación de la Constitución de manera brutal, en un contubernio insólito entre el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Ejecutivo. Bueno, discutiendo sobre eso, llegaron estos violentos, golpearon gente. Teníamos el salón protocolar de la Asamblea Nacional, lo que antes era la Cámara del Senado. Teníamos instalado unas pantallas para que el público que estuviera interesado, y eso estaba lleno de gente, viera la sesión con un pequeño refrigerio y unos cafés. Bueno, estos malandros entraron ahí y atracaron a la gente, les quitaron sus carteras, sus celulares, relojes. A unos camarógrafos de Globovisión le arrebataron la cámara y de otro canal. Se maltrataron gente, dieron golpes, empujones, y se generó una situación de pánico en ambos sitios, que es muy peligroso para sitios confinados, para sitios cerrados, que la gente se atemorice, y es lógico que lo haga cuando entran unos malandrines. Bueno, entonces vivimos una situación de pánico muy lamentable. Esto tiene una consecuencia institucional severa, porque es la violencia estimulada desde la más alta esfera del poder. Y como bien tú señalabas, pues hay un antecedente histórico lamentable, muy lamentable, en el gobierno de Monagas. Pues bien, el gobierno de Maduro intentó emular esas acciones el día de ayer, y el resultado fue que no pudieron con nosotros. No se fue un solo parlamentario de los que estábamos en la Asamblea representando a la dignidad popular que nos eligió y que nos llevó allá en diciembre del año pasado. No se movió uno solo, y luego que logramos que cesara esa actitud violenta y desalojar a esas personas que ingresaron irregularmente al hemiciclo, culminamos la sesión, aprobamos un acuerdo muy contundente acerca de la restitución del orden constitucional quebrantado por ese capricho bilateral entre el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Ejecutivo. Ahora, luego se le sumó el Poder Electoral, que aceptó suspender la válvula más importante de escape que tiene esta presión constitucional y popular, que es el referéndum revocatorio convocado para este año. Bueno, insólitamente el CNE decidió suspender el referéndum revocatorio a petición de los tribunales penales municipales. Unos jueces de control asumieron ellos para sí atribuciones civiles que no les corresponden, como son las atribuciones electorales, y nos vimos pues en esta circunstancia de la fuerza utilizada
simplemente para intentar imponer lo que perdieron en la calle. No tienen la razón política, no tienen la razón económica y ahora no tienen la razón constitucional. Y es eso lo que nosotros queremos hacerle un llamado al pueblo, a la gente, a que entienda que no es un capricho del abuso de sectores opositores, no, es un reclamo de todo el país. El 85% de la gente exige, de acuerdo a todas las encuestas, un cambio de rumbo del país lo más pronto posible. Y no hay forma de cambiarle el rumbo al país si no cambiamos al presidente y a su equipo político de gobierno, y ese es nuestro empeño. No vamos a cesar hasta que este país recobre la tranquilidad, la paz y nuevamente tengamos posibilidades de convivir los venezolanos y de entre todos, sin discriminación de ninguna naturaleza, empezar a trabajar para que Venezuela vuelva a ser un espacio de crecimiento y de desarrollo. Correcto. Diputado Luis Emilio Rondón, bueno, usted además es una persona de larga experiencia pues en el mundo parlamentario, etcétera. Ahora, hay ahora la versión de que hoy en la mañana el señor Maduro le habría manifestado a alguna de su gente en el gobierno que él y que va a regresar esta noche y que mañana antes de la sesión de la Asamblea Nacional él va a ordenar o decretar la disolución de la Asamblea, cosa que sabemos que no existe en la Constitución, sino con una única forma, que es cuando la Asamblea por 3 ocasiones consecutivas destituye al vicepresidente de la República, ¿verdad? Pero es la única opción que existe en esa materia. Todo lo demás es un golpe de Estado. Pero como no sabemos si se va a hacer o no, pero ¿qué están ustedes pensando a ese respecto? No, bueno, el presidente anda enloquecido haciendo de todo tipo de piruetas y de maniobras para detentar el poder por el poder mismo. Porque si él tuviera el poder y estuviera resolviendo los problemas de la gente, pues nosotros le daríamos cauce al término constitucional. No le damos cauce al término constitucional porque dejar a este señor 3 años más en la presidencia de la República puede significar que las nuevas generaciones de venezolanos queden hipotecadas y destruidas por décadas, y a lo mejor más de 4 o 5 décadas nos costaría recuperar al país. Y en esta locura es capaz de que invente alguna triquiñuela para intentar anular la decisión popular que no tiene sino apenas 10 meses, cuando el pueblo el 5 de diciembre del 2000, el 6 de diciembre del 2015 escogió la nueva Asamblea Nacional, que es el poder popular más nuevo, más recientemente renovado de todos los poderes públicos, porque solo 2 son de origen de votación popular directa: el presidente de la República y la Asamblea Nacional en el poder ejecutivo, en el poder nacional. Ahora bien, nosotros hemos dicho que, yo lo dije ayer, e invité a los colegas de la gobierno, a los diputados maduristas, y le dije, bueno, pero si ustedes lo que dudan que el pueblo, y dicen que el pueblo está confundido, que nuestro fue una victoria circunstancial, hagamos algo, que aun cuando tampoco está en la Constitución, pero renunciemos todos, pongamos todos nuestros cargos a la orden, el presidente y todos los diputados, y vayamos a una elección general para que no haya dudas cuál es la opinión y el veredicto popular, y de una manera ordenada, orgánica, de una manera conveniente, organicemos el proceso de reconstrucción del país, que no va a ser fácil. No va a ser fácil no solo por el drama económico, porque se robaron más de 1 millón de millones de dólares. Si usted pone un billete al lado del otro y hace una cinta, le daría 4 veces la vuelta al globo terráqueo de plata que se perdió, que no se han resuelto los problemas fundamentales de los venezolanos. Es por eso que nosotros estamos atentos a la que el presidente no decida subir más esta escalada, y que entienda, que recapacite, que admita que el pueblo se pronuncie acerca de la conveniencia o no de su mandato. No es una decisión de una cúpula o de un grupo. Nosotros lo que estamos pidiendo es consultar a la gente. Claro. Y no sé por qué le tienen pánico a que la gente se pronuncie en las urnas electorales de forma pacífica y democrática. Ahora, 2 cosas más para completar el tema. A mí me pareció muy interesante su propuesta de hacer una elección general, aunque por supuesto dije, bueno, si ellos no quieren hacer el referéndum revocatorio, menos van a querer hacer una elección general, porque saben que en este momento pierden hasta la Junta de Condominio, pues, ¿no?
Pero bueno, ahora, dos aspectos complementarios que creo que vale la pena tomar en cuenta allí. Uno, he recibido algunos testimonios de que varios diputados del gobierno se alarmaron ante la acción de violencia que organizó gente suya ayer en la Asamblea Nacional, y que incluso hubo unos que exigieron que eso cesara, lo que pudiera abonar en favor de la idea de... ¿No han notado ustedes diferencias que pudieran hacer pensar que hay diputados, que hay dirigentes que piden un acuerdo razonable? Y el segundo tema, se supone que en este momento está en el país un enviado del Papa Francisco tratando de lograr una mediación junto con el expresidente Torrijos, etcétera. ¿Qué nos puedes decir de ese segundo tema también? Sí, bueno, en primer lugar, sí hay diputados del gobierno muy preocupados por la situación y el destino, el rumbo del país. En estos días, el diputado Eustoquio Contreras dio una declaración muy contundente sobre esa circunstancia, diciendo que realmente hay una irregularidad constitucional, la denominó él. Yo no dije una irregularidad constitucional, lo que hay es un golpe de Estado continuado en desarrollo en función de los intereses del gobierno, que no atiende lo que es su responsabilidad primaria. Bueno, de otra parte, desde hace tiempo se ha venido planteando la necesidad de dialogar para amainar la virulencia del conflicto. El conflicto radica en que una vez que el pueblo eligió una Asamblea Nacional independiente y autónoma, el gobierno la ha desconocido por todas las vías. Nombró de manera ilegal y express, como regalo de Navidad de Niño Jesús, un nuevo Tribunal Supremo de Justicia con todos los integrantes. Obligaron a gente a que renunciara para poner ahí acólitos que no cumplen los requisitos constitucionales para ser magistrados, inclusive diputados de la Asamblea Nacional que fueron electos magistrados al TSJ y que votaron por sí mismos en la Asamblea donde se designó ese nuevo Tribunal Supremo. Bueno, ese es el tipo de irregularidades que nosotros hemos planteado, que tiene que haber un proceso de reinstitucionalización del país y una salida acordada y convenida. Es por ello que nosotros en la Mesa de la Unidad Democrática le enviamos una carta a su santidad, al Papa Francisco, pidiéndole que velara por los intereses y la paz de la República y que se incorporara al proceso de mediación que había iniciado la UNASUR con los presidentes Torrijos, Zapatero, el presidente Fernández y el expresidente colombiano Ernesto Samper en su condición de secretario general de UNASUR. Bueno, este señor llegó ayer, el Papa nos contestó aceptando su incorporación o la incorporación del Estado de Vaticano a este proceso, que es un proceso atípico porque no es una guerra abierta en los términos de otros países, pero hay una confrontación muy severa para hacer que se respete la Constitución. Hoy creo que en la mañana comenzaban los contactos, se iniciaban los primeros contactos entre los representantes del gobierno y de la MUD. Ya seguramente se hará un anuncio, esto no es un proceso instantáneo, pero nosotros estamos empeñados en que a la brevedad posible se establezcan los elementos que permitan que juntos los venezolanos trabajemos en la solución de los problemas del país. Ya nuestra exigencia es fundamental. Habíamos dicho que el referéndum revocatorio era innegociable. El gobierno con estas triquiñuelas lo ha puesto en suspenso. Bueno, una buena señal sería que el gobierno levante esos... Caramba, parece que se nos cayó la señal, la transmisión, el contacto telefónico con el diputado Luis Emilio Rondón. Vamos a ver si podemos restablecerla para que nos redondee esta idea que él nos estaba diciendo. Pero importante todas las cosas que ha ido definiendo allí
importante que dentro del gobierno, dentro de la bancada parlamentaria, aparezcan cada vez más voces disidentes. Eso es fundamental para que se logre precisamente un cambio al respeto a la Constitución y después a un proceso democrático normal. Eso es fundamental. Importante también una mediación como la del Vaticano, y en ese momento nos estaba diciendo que precisamente las condiciones que se le han colocado por parte de la Mesa de la Unidad y de los parlamentarios al gobierno es que hay que respetar el referéndum revocatorio. Y tenemos de nuevo al diputado Luis Emilio Rondón. Diputado, bueno, con tantas cosas que funcionan mal en el país, pues las comunicaciones telefónicas tampoco son la excepción. Así que se nos cayó en el momento que usted estaba hablando de cuáles son las condiciones que se le exigen al gobierno para cualquier proceso de diálogo. Y decía lo del referéndum revocatorio. Sí, la verdad que me quedé hablando y no sé hasta dónde me... Hasta ese punto, cuando estaba comenzando en ese punto. Bueno, nosotros hemos dicho que para cualquier negociación habíamos planteado que era fundamental la consulta a la gente, que se implementara el referéndum revocatorio. Ahora, en estos términos, pues es posible que estas negociaciones hagan que el gobierno saque sus manos de la administración de justicia y permita que se materialice esa exigencia del pueblo venezolano a la brevedad. Ahí está el caso de Colombia. La Fuerza Armada colombiana y el gobierno negociaron por 4 años y lograron un acuerdo que fue muy mal vendido al pueblo colombiano, y el pueblo colombiano, cuando fue consultado por el referéndum, dijo que no. Bueno, y ahora tienen que hacer otro acuerdo, tienen que seguir trabajando la paz bajo otros parámetros. Esa es la síntesis de nuestro planteamiento, que no va a haber acuerdo posible que no pase por una consulta popular, que no pase por una revisión en cuanto a lo que es la aspiración fundamental del pueblo, de la gente. Un gobierno no es solo la fuerza, un gobierno no solo es el territorio, un gobierno es la población, es la gente, nosotros, los ciudadanos que tenemos derechos y que exigimos la materialización de esos derechos. Tenemos derecho a la vida, el gobierno no cumple con eso por los niveles de inseguridad alarmantes que existen en Venezuela, que lo ha convertido en el país más peligroso del mundo. El pueblo tiene necesidades de alimentación y de salud, son unos derechos constitucionales. El gobierno tampoco cumple con ellos, por las penosas colas que hay que hacer para comprar lo que se consigue de comida y para comprar lo que se consigue de medicina, que es una escasez más grave y más gravosa para la población venezolana. Bueno, todos esos son elementos que tienen que ir a los efectos de empezar a resolver la crisis institucional que vive Venezuela y la crisis y el drama social que vivimos, un producto de un gobierno trasnochado, de un gobierno... Ahora, otra vez se nos cayó la comunicación telefónica. Bueno, yo quería pues terminar de redondear la idea, el planteamiento con Bueno, algo que informarle a los oyentes. Se está teniendo problemas, tenemos más de 50 llamadas, tenemos problemas con el que transmite desde aquí, desde la emisora hasta el microondas del transmisor. Tenemos problemas con una fuente de poder, y eso es lo que está ocasionando que tengamos ese pico. Pero de todas maneras todo se está terminando de grabar para tenerlo para todos los oyentes. Sí, bueno, tenemos de nuevo al diputado Luis Emilio Rondón. Ha sido accidentada la cosa realmente, ¿no? Sí, qué lamentable que no hayamos podido tener una comunicación fluida. No sé, bueno, yo le quería plantear de redondear las condiciones. Referéndum revocatorio sería una, o sí, cualquier sistema de consulta popular electoral, de modo que sea el pueblo el que decida, porque también pudiera ser una elección general como usted planteó ayer en el debate. Así es. Luego, pero siempre que sea el voto popular el que decida, eso es clave. Sin eso no hay posible avance de nada. Pero además pregunto, sin eso no hay posibilidad de acuerdo, porque a nosotros nos eligieron precisamente para que representemos al pueblo, y no podemos tomar decisiones sobre el destino futuro de la patria sin que el pueblo participe, ¿no? Para nosotros es un requisito fundamental. Luego viene la grave situación económica
y que padece la República en estos momentos. La ilegalidad del presupuesto, la situación de los magistrados ilegales ante el Tribunal Supremo de Justicia, la relegitimación del Consejo Nacional Electoral. Se vencen 2 rectores a finales de año, en diciembre, y ya estamos en octubre, cosa que deberíamos tener resuelta y que debe formar parte de ese proceso de reinstitucionalización y respeto a los poderes públicos en los términos en los que establece la Constitución. Antes el refrán del gobierno era dentro de la Constitución, fuera de ella nada. Ahora eso ha cambiado dramáticamente y parece que el eslogan del gobierno es dentro de la Constitución nada, fuera de ella todo. Nosotros tenemos que hacer que regrese a el espíritu y a la letra de la Constitución para que impere el Estado de Derecho y para que nuestros problemas se resuelvan de manera civilizada y no como intentaron hacerlo ayer, que estuvo a punto de ocurrir una tragedia. ¿Qué hubiera pasado si esos malandrines disparan contra los parlamentarios que estábamos ahí y se produce una tragedia aún mayor? Bueno, esas cosas, esos desafueros, esas circunstancias tienen que acabarse, porque un gobierno que siembra y que genera violencia, pues tendrá como consecuencia directa que esta violencia cada vez se haga de manera generalizada y que entonces vayamos a una guerra civil que nadie quiere, que sería de condiciones lamentables y trágicas. Sí, sí. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, pues, diputado Luis Emilio Muchas gracias Rondón. a ustedes, un placer siempre estar. Sí, señor. Muchísimas gracias. Gracias por su participación en el programa, a pesar de las interrupciones en la aplicación telefónica y las interrupciones a nivel eléctrico que impiden, pues, que se haga normalmente o que se escuchen